Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Les enviamos un cariñoso saludo y qué bueno que sigan viendo este programa, porque pues si usted lo valorara correctamente vería que tiene un valor incalculable, porque nos enseña. Este programa tratamos de enseñar cómo estar preparados para cuando venga la muerte o venga el Señor. Necesitamos eso. Dios dice en su palabra: prepárate para el encuentro con tu Dios. Así que debiéramos darle la importancia que tiene. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, y la razón por qué damos esta referencia es porque queremos la invitación queda en pie de visitarnos. Escuche, venga y escuche. Aquí nadie se compromete con nadie al entrar en esta casa. Es la casa de todos los que gusten venir. Muy bien, queremos que usted pueda disfrutar además de una pieza musical. A lo que es más importante, o el corazón de este programa, es lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez queremos compartir con ustedes el siguiente tema: las bienaventuranzas en el libro de los Salmos, especialmente en los primeros 100 salmos. Sabemos que bienaventuranza quiere decir afortunado, quiere decir dichoso, feliz. Son sinónimos de bienaventuranza. Y vamos a ver quiénes son bienaventurados según Dios. Y sería bueno recordar que lo que Dios dice
Eso es exactamente lo que es. Lo que Él dice es exactamente lo que es. Él jamás nos va a mentir. En el Salmo primero, su primer versículo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Según este versículo, ¿quién es bienaventurado? ¿Quién es dichoso? Todo aquel que no anda en consejo de malos. Hoy día es muy propio esta forma de pensar, este señalamiento. ¿Por qué? Porque hay mucho consejo malo. Muchos aconsejan mal a otros, y por eso nuestro mundo está como está, porque la gente se ha ido por los consejos malos, se ha ido por el lado de poner en práctica los consejos malos. Las drogas, sabemos que las drogas son dañinas a la salud, son peligrosas, pero la juventud se va por el engaño, por el consejo malo de que no es tan malo, y se perjudican. Bien, entonces cuidado con los consejos malos. Dice la Escritura: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De ahí que es dichoso quien sus consejos los toma muy de manera cuidadosa. ¿De quién usted debería tomar consejos? Especialmente los jóvenes. ¿De quiénes deberían tomar consejos? Pues yo diría que debieran ver si sus padres tienen la sabiduría para darles consejos. A veces los padres tienen buenos consejos para los hijos y son muy bien intencionados porque los aman, porque no quieren que se desvíen. Entonces, ¿por qué no usted, joven, señorita, va con sus padres, se acerca a su mamá, se acerca a su papá para pedirle consejo, o pídale consejo a su líder espiritual, o de otra manera lea la Biblia? La Biblia tiene los mejores consejos. Su papá se puede equivocar, su mamá se puede equivocar, algún amigo de confianza se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Él enseña, sus consejos son acertadísimos. Por ejemplo, dice en el libro de Proverbios que el propósito de escribir este libro es la sabiduría. ¿Y sabe lo que quiere decir sabiduría en el libro de Proverbios? Quiere decir vivir de acuerdo como Dios quiere que viva. Y Dios quiere que viva de una manera que usted sea bendecido, sea feliz, sea dichoso. Y el libro de Proverbios nos da los consejos de cómo vivir con sabiduría. Es decir, vivir, dijimos, como Dios quiere que usted viva. Que usted piense como Dios quiere que usted piense. ¿O no cree que eso es lo mejor? Ahí está una bendición muy grande, tener el consejo de Dios, donde Él quiere que vivamos como Él quiere, pero eso es por nuestro bien. Eso es el secreto de la felicidad de los seres humanos. Qué bueno sería que cada joven, cada señorita, cada persona en este mundo pudiera guiarse por los consejos de Dios. Sería un paraíso en Tamazunchale, porque los consejos de Dios traen no solamente paz, no solamente convivencia pacífica, pero traen gozo y traen felicidad, traen dicha. Entonces, cuídese de los consejos malos y vaya a la Biblia. Venga a este lugar, aquí le podemos orientar acerca de cómo vivir como Dios quiere. Porque eso es, además de que una persona que es aconsejada por Dios para vivir como Dios quiere, esa persona va a poder incluso no solamente ser feliz aquí en esta vida, pero después de la muerte. Porque no vaya a pensar usted que usted es como el animal que muere y se acaba todo. No, tenemos un alma que no muere. Cristo dijo: no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar.
Dice, más bien temed a aquel, hablando de Dios. Dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, la existencia continúa en el ser humano. Dios nos hizo a su semejanza, y esa semejanza tiene que ver también con lo eterno en nosotros, como Dios es eterno. De modo que, pues, guíese por los buenos consejos. Empiece a leer su Biblia, empiece a leer el libro de Proverbios, empiece a leer el libro de Juan, donde le enseña cómo estar preparado para ir a la gloria. Y luego después puede leer el libro de Proverbios para vivir como Dios quiere que viva, esa vida santa, esa vida salva aquí en la tierra. En segundo lugar, no solamente este salmo dice que el que no anda en consejo de malos, pero en el versículo 12 del capítulo 2, Salmos 2:12, dice que los que confían en Jehová son bienaventurados. Los que confían en Jehová. Y aquí el nombre Jehová, bien pudiéramos aplicarlo a Jesucristo, porque cuando Jesús nació, por cierto, vamos a estar pensando en celebrar la Navidad, que es hacer memoria del nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando Él nació, o antes que naciera más bien, el ángel le dijo a José que debería ponerle, o que le pusiera el nombre de Jesús. Y Jesús, el nombre de Jesús es el nombre Josué en el Antiguo Testamento, pero y estos nombres significan Jehová salva. Jehová salva. Y el Nuevo Testamento, nada más en el libro de Juan, escúcheme, en el libro de Juan, si usted se pone a leer el libro de Juan, encuentra más de 80 ocasiones que este libro de 21 capítulos menciona la fe en Cristo. Y fe es confianza. Entonces, dice que bienaventurados los que confían, o los que tienen fe en Jesucristo, los que descansan en Cristo, confiando en el asunto de su salvación. El Señor Jesucristo, ahí en Juan, en el libro de Juan, Él enseña que los seres humanos que confíen en Él, que crean en Él como su Salvador, Él les da la vida eterna. Los que confíen en Él, los que se entreguen a Él, los que acepten su sacrificio, dice en el capítulo 3, que los que acepten que Él murió para que el pecador que confía en Jesús tenga vida eterna, tiene vida eterna. Y por eso es que son bienaventurados los que en Él confían. Así que usted debiera confiar en Cristo de la manera que hemos dicho, confiar en que Él pagó en la cruz para que usted, si se arrepiente y le pide perdón a Dios, le pide la salvación, Él le da la vida eterna. Los que confían son dichosos. El que confía en Cristo, que Él pagó para su salvación, esa persona es dichosa. ¿Por qué? Porque es salvo de la condenación. Y asegura a las palabras de Cristo su alma, lo eterno o la eternidad de su alma. ¿Qué más quiere usted? En el capítulo 32 de los Salmos, capítulo 32, dice el versículo 1, Salmo 32, bienaventurado, o sea, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces aquí vemos que bienaventurado, o sea, dichoso el que es perdonado. ¿Y quién puede ser perdonado? Pues la única manera en que según la Biblia Dios perdona a un pecador es cuando el pecador reconoce no solamente que es un pecador,
pero que no se puede salvar por sí mismo, y que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz como único medio que Dios usa para perdonar a un pecador arrepentido. Y cuando el pecador confía en ese sacrificio y le dice a Dios, que a Cristo lo invoca, diciéndole que quiere el perdón que Cristo pagó en la cruz, él es perdonado. Por eso dice, bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay otra manera de cubrir, de arreglar el problema del pecado, solamente por el sacrificio de Cristo. Qué hermoso. Dicen en Hechos 10:43, el testimonio de Pedro, en Hechos 10:43 dijo, de él, de este, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ah, qué dicha, qué bienaventuranza, qué bendición, que hay que descubrimos a través de lo que Dios nos dice por la Biblia, descubrimos cómo ser perdonados. Que Dios desde antes, los escritores sagrados, los escritores de la Biblia, declararon que los que creen en Cristo reciben perdón de pecados. Cuánta importancia tiene que leamos la Biblia, que vengamos a este conocimiento. Dichoso, bendito. El versículo 2 del Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el varón, el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y quién es el que a Dios no culpa de iniquidad? O sea, de pecado. Dice Romanos 5:1, escuche bien Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios no nos culpa ya de iniquidad cuando hemos venido a Dios a través de Cristo. Y Él nos justifica por Cristo. Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, qué bienaventuranza, qué dicha. Y el versículo 10 de este mismo capítulo 5 de Romanos, el verso 10 dice así, que Dios, dice, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Qué hermosa paz debe haber en el corazón cuando se tiene el perdón de Él. Pues dice que siendo enemigos de Dios por nuestro pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el toque de piedra, es la piedra de toque, es la esencia del Evangelio. Que el pecador recibe perdón porque Cristo ocupó su lugar en la cruz. Esto está sostenido por muchos versículos. Dice el profeta Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note usted, Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué Dios puede perdonar a un pecador? Porque el día que Cristo murió, los pecados suyos y los míos los castigó en la persona de Jesucristo.
cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pedro lo refiere. Dice en 1 de Pedro 2:24 que ciertamente él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz. Cuando él estaba en la cruz, allí pagó por usted y por mí, para que fuéramos perdonados, para que tuviéramos vida eterna y para que pudiéramos por consecuencia ser felices, ser los seres más dichosos de la tierra. Los seres más dichosos de la tierra son aquellos que están preparados para pasar la eternidad en el cielo. Y esos solamente son aquellos que aceptan que Cristo murió por ellos en la cruz y que allá Él llevó el castigo mío, y por tanto, si yo acepto esa obra a mi favor y yo le digo a Dios que acepto, Él me acepta y me perdona. ¡Qué hermoso! No culpa de pecado. En el Salmo 33, versículo 12, dice que la nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso lo vemos en Israel. Israel muchas veces encontraba algún juez, uno de los jueces que lo gobernaron, como en el tiempo de Josué, el libro de Josué. Si usted lee el libro de Josué, encuentra que el pueblo de Israel andaba bien, andaba muy cuidadosamente tratando de agradar a Dios, y vimos cómo Dios lo bendijo tremendamente. Entonces, de veras, la nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada. Y después se entregaban a la idolatría, pero cuando ellos clamaban arrepentidos, Dios les levantaba un juez y les daba grandes victorias porque se habían arrepentido. Otra vez vemos que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Lo mismo sucedió en tiempo de los reyes. Desde Saúl para acá, cuando el pueblo de Israel pidió rey, tuvieron en la nación de Israel alrededor de 20 reyes que se sucedieron uno tras otro. Y había reyes buenos, como el rey David, el rey Joás, y otros fueron buenos reyes. Y cuando ellos andaban bien, que hacían la voluntad de Dios, Dios los bendecía grandemente. Por eso cada vida, cada persona cuyo Dios es Jehová y nuestro Dios, y hace la voluntad de Él de acuerdo con la Biblia, entonces esa persona es dichosa. No solamente que Dios le dice que es dichosa, pero ella se siente dichosa, feliz, contenta de estar bien con Dios. ¿Sí? En el capítulo 40 de los Salmos, su verso 4 dice que bienaventurado el que puso su confianza en Jehová. El 41, versículos 1 y 2, Salmos 41, 1 y 2, dice que bienaventurado el que piensa en el pobre. Sí, hay que pensar en el pobre. Eso quiere decir que tenemos una obligación con el pobre. Aquel que realmente es pobre porque pues el destino así se lo ha permitido, y Dios nos da una oportunidad de pensar en él. Pensar en él quiere decir ayudarlo. En el capítulo 65 de los Salmos, verso 4, dice: el que tú recogieres y atrajeres será bienaventurado. Dios siempre ha querido atraer a su pueblo
recogerlo, y lo va a hacer un día definitivamente, pero lo ha hecho en otras ocasiones cuando el pueblo se arrepentía, el pueblo de Israel, y lo mismo hace con personas en lo individual. Si Dios quiere atraerlo a Él, dice en Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, bienaventurado el que se acerca a Dios, atraído por Él, por su invitación, porque recibe el perdón de sus pecados y limpieza en su corazón de toda maldad. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere darle descanso en su alma, paz en su corazón, pero necesita venir a Él arrepentido, confiando en el sacrificio de Él para su perdón y salvación, y decirle que lo reconoce como su Salvador y le da gracias porque Él murió por usted. Entonces dice, yo os haré descansar. Él es bienaventurada la persona a quien Dios, a quien escucha la invitación de Dios, la invitación de Cristo para su perdón y su descanso espiritual. Sí, hay mucho más, no vamos a terminar, por supuesto. Solo quiero mencionar que los que habitan en tu casa, dice el salmista, bienaventurados los que habitan o frecuentan a tu casa, es decir, el templo de Dios. El templo de Dios. En el Salmo 27, el salmista dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo siempre en la casa de Jehová para inquirir en su templo. Mire, Dios quiere que usted, ¿por qué Dios quiere que usted venga a la casa de Dios? ¿Por qué dice que es bienaventurado los que habitan o frecuentan en la casa de Dios? Porque allí pues hay los mejores consejos, hay la orientación para la vida cristiana, allí hay compañerismo, allí hay comunión con Dios, allí hay entendimiento de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, qué bueno sería, otra cosa sería si el pueblo de Tamaulipas viniera a los templos donde se enseña limpia y puramente la palabra de Dios. El problema es que muchos ni siquiera se acercan a los templos, y si eligen algún templo, eligen a veces el peor. Bueno, pues aquí termina nuestro tiempo. Que no se le olvide que usted también puede ser bienaventurado si reconoce el sacrificio de Cristo por usted y arrepentido de sus pecados le pide al Señor que le dé el beneficio que Cristo consiguió en la cruz por usted, para usted, perdón de pecados y vida eterna. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Esperamos que usted ponga atención a los estudios y aproveche la oportunidad, porque un día las oportunidades no siempre duran mucho. Si viniera el Señor, este programa desaparecería. Si Él viniera, cuando Él venga, y si estuviéramos todavía dando con este programa, se quedaría sin Él. Que Dios le ayude para que aproveche la oportunidad de ser feliz, de prepararse para cuando Cristo venga por su iglesia. Bien, ahora queremos que para concluir usted disfrute de otra pieza o de otro canto con un mensaje bíblico.